¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania ha asegurado que Europa vive ya la mayor batalla de tanques, vehículos blindados, aviones y artillería desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy se cumplen 56 días desde que el ejército ruso invadiera Ucrania. Mariupol vive una situación crítica y Kiev ha anunciado un acuerdo con Moscú para evacuar hoy a la población que está en una situación, como ustedes saben, dramática. Un día más ha expirado el plazo dado por el Kremlin para la rendición total. Las tropas locales siguen dando la pelea, pero piden a los líderes mundiales que evacúen los más de 500 heridos y a todos los que aún permanecen en esta castigada ciudad, a un tercer estado. Zelensky ha explicado que los ataques en dirección a Kharkov, en la región del Donbass y en la región de Dnipro, pues están subiendo en intensidad y piden más y mejores armas para poder defenderse. El gobierno de Ucrania ha aceptado además la tregua humanitaria propuesta por la ONU para que cesen los enfrentamientos por 4 días coincidiendo con la Pascua Ortodoxa y ha instado a su vez a las fuerzas rusas a que detengan también los ataques y hagan lo mismo. Kiev considera esta tregua imprescindible para que los civiles puedan abandonar algunas de las áreas asediadas por las tropas de Putin y entre ellas esa ciudad de Mariupol, donde el alcalde ha pedido a los más de 6.000 civiles que aún están escondidos en los túneles subterráneos y muchos de ellos en una planta metalúrgica, lo conversábamos ayer, que no tengan miedo y que aprovechen ese corredor humanitario para tratar de ponerse a salvo, porque están viviendo sus últimos días, si no, horas, asediados por un enemigo que les supera por 10-1. Mientras tanto, el secretario de la Unión Europea, Charles Michel, que viajó a Kiev por sorpresa para reunirse con Zelensky, ha dicho que no va a haber paz sin justicia en la guerra de Ucrania, porque como en Bucha y en otras localidades de Ucrania, la historia no va a olvidar los crímenes de guerra cometidos contra civiles inocentes por Putin y que para todo lo que se pueda hacer, él va a hacer lo posible para que Ucrania termine ganando esta guerra contra Rusia. Así comenzamos el espejo. Bueno, pues quisiera presentarles a mis invitados ya de inmediato. Está con nosotros Manolo González Moscote, analista político internacional. Ha vivido además durante más de 20 años en Rusia y ha escrito para diferentes medios de comunicación. Y Arthur Garfer, coronel de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, un experto además en seguridad nacional, terrorismo y política exterior. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Quisiera comenzar contigo, Arthur. Fíjate que se está hablando de la gran batalla, de una batalla de tanques, una batalla además muy diferente a la que se ha librado en las ciudades porque se va a librar en campo abierto y eso me imagino que va a tener cierta ventaja para el ejército ucraniano que lleva 8 años en ese área tratando de luchar contra los independentistas rusos. Cuéntame un poquito, ¿realmente se está viviendo esa batalla en este momento o todavía tenemos que esperar más? No, todavía tenemos que esperar más. Lo que se está haciendo ahora son operaciones de, lo que decimos en inglés, shaping operations por parte de Rusia. Ellos están recurriendo a fuegos indirectos, bombardeos aéreos, y eso lo que hace es, doctrinalmente se supone que suavice las defensas ucranianas para entonces las fuerzas rusas poder avanzar supuestamente de manera impermeable. El problema aquí es que estos campos abiertos, ahora es época de lluvia, es la época de primavera, y eso obviamente es todo fango, lodo, y no van a poder movilizarse por ese terreno. Todavía van a tener que mantenerse sobre las vías de movilidad rápida, que son las líneas de comunicaciones o las líneas, lo que conocemos como las carreteras y los expresos que existen en esa área. Ahora, Manolo, Ucrania ha aceptado esa tregua que proponía la ONU coincidiendo con la Pascua Ortodoxa. ¿Crees que Rusia hará lo mismo, visto cómo se está comportando Rusia? Bueno, lo que pasa es que acuérdate que ya ellos habían hablado primero de un corredor, sobre todo lo más crítico en este instante es Mariupol. Lo más difícil que se encuentra en este momento en el campo de batalla es Mariupol, sobre todo porque la gente está en esta fábrica de acero que tiene una cantidad de túneles donde se guardan los materiales, donde se están una cantidad de factorías internas, ¿no? Por aquello de las bombas y todo, siempre se pensó en esto. Por eso la gente acudió allí. Es más, ya Zelensky tenía previsto algo y este lugar estaba lleno de comestibles. Ya estaban allí una cantidad de latas y comidas, lo ha dicho el alcalde en su momento, y por esta razón prácticamente la gente en ese momento tenía cómo proveerse. Hoy, ya 56 días, la gente no tiene nada allí. Claro. Y otra cosa importante, y es que
este corredor humanitario que da la posibilidad de volver a conversar, de seguir conversando. Erdogan ha vuelto a hablar sobre el diálogo, que se renueven los diálogos en su país, si se quiere. Pero lo cierto es lo importante. Este corredor abre una esperanza, porque no se habían puesto de acuerdo. Llevaban una semana discutiendo sobre este corredor. Y por fin, se dice que el batallón, la Brigada 36, le quedan nada más horas contadas allí. Y una vez salgan los civiles, posiblemente entra absolutamente toda la contundencia del ejército de Putin allí en esa parte de Mariupol. Ahora, es que ¿cómo te puedes fiar de un caballero, entre comillas, como Putin, cuando el propio Lavrov estaba diciendo que no se iban a utilizar armas de destrucción masiva, armas nucleares, y sin embargo, hoy Rusia ha ensayado con éxito un nuevo misil balístico internacional, sembrando obviamente muchísimas dudas? Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Lavrov. Queridos camaradas, los felicito por el exitoso lanzamiento del misil balístico intercontinental Sarmat. Este es un evento grande y trascendental en el desarrollo de los sistemas de armas avanzados del ejército ruso. El nuevo complejo tiene las más altas características tácticas y técnicas y puede penetrar todas las defensas antimisiles modernas. No tiene análogos en el mundo y no los tendrá durante mucho tiempo. Esta arma, verdaderamente única, fortalecerá el potencial de combate de nuestras Fuerzas Armadas, garantizará de forma fiable la seguridad de Rusia frente a las amenazas externas y dará que pensar a aquellos que al calor de la retórica frenéticamente agresiva intentan amenazar a nuestro país. Hará pensar, estaba notando porque la frase desde luego es lapidaria, hará pensar a aquellos que quieran de alguna forma agredir a Rusia o que usen esa retórica de agresión contra Rusia. Ni siquiera habla de ataque, habla de retórica. Este misil, Arthur, es capaz de destruir un área como Texas y puede llevar ojivas nucleares. Creo que, si no recuerdo mal, hasta 15 ojivas nucleares en un periodo de tiempo cortísimo. Esto es una auténtica amenaza. Sí, es una amenaza, pero hay que también recordar que la narrativa que estaba hablando Putin ahí, el nombre que le ha dado esto, que es el bebé Satanás, hay que recordar que es para consumo interno en Rusia. Y hay que recordar que nuestra comunidad de inteligencia, tanto estadounidense como nuestros aliados en Europa, ya han sabido de este misil hace tiempo. Y no me sorprendería que ya nosotros tuviésemos una manera de contrarrestar este tipo de misil. Hombre, me tranquilizas. Me tranquilizas. Sí, porque cuando los rusos hablan de la manera en que está hablando Putin ahora, son amenazas para consumo interno y son amenazas al mundo exterior, la cual él sabe muy bien que ya el mundo exterior ya sabía de estos misiles, de esta tecnología, y posiblemente ya hay una contratecnología. La frase es que te digo, es icónica, ¿eh? Le hará pensar dos veces a aquellos que nos amenacen, o sea... No, y sobre todo que estaba leyendo el teleprompter a propósito, ¿no? Ajá. Algo que no es característico mucho de Putin. O sea, parece que está midiendo sus palabras cuando hace esta declaración, esta casi que forma de amenazar al mundo. Lo está haciendo de una manera, Marianne, que sorprende, porque lo está haciendo en un teleprompter. La pregunta es, ¿quién le está escribiendo estos textos? Ajá. ¿Con quién los está consultando? Acuérdate que Putin está prácticamente solo, tiene 4 o 5 personas nada más en su entorno a los que le cree que son ultraconservadores en el poder. Pero hay un inconformismo total en el Kremlin en torno a los empleados de él, porque no están de acuerdo en la forma como se hizo este avance frente a Ucrania, y sobre todo los empleados del Kremlin están sumamente molestos, pero callan por el temor de represalias serias de Putin hacia ellos, fíjate tú. Fíjate que yo quiero leerte, lo copié porque me parecía interesante. Hay uno de los oligarcas, uno de los hombres más ricos del mundo, que es ruso, que había estado muy cercano a Putin. Se llama Oleg Tinkov, es un multimillonario ruso que ha instado a Occidente a poner fin a esta absurda guerra que, según sus palabras, es una masacre en la que más del 90% de los rusos está en contra. Pero les leo sus palabras y ustedes entienden lo que quiero decir por M. Al despertarse con resaca, los generales se dieron cuenta de que tienen un ejército de M. Afirmó el fundador del banco Tinkoff y añadió: ¿cómo puede ser bueno el ejército si todo lo demás en el país es una M, inmersa en el nepotismo y en el servilismo de un perro de M como Putin?
Jesús. O sea, y eso era uno de los oligarcas más importantes que ha tenido Rusia, uno de los multimillonarios. Su banco, Tinkoff, es un grupo, es un conglomerado. Tinkoff es la segunda entidad que maneja más tarjetas de crédito en el país, que emite las tarjetas de crédito. Aparte de esto, tiene una cantidad de conglomerados económicos muy fuertes, inclusive un comunicado de la empresa, de la entidad bancaria, alejándose de las palabras de Tinkoff, diciendo que él está fuera del país, que está teniendo un problema serio que tiene. Al parecer tiene cáncer y no se sabe si ese cáncer también fue inducido por todo aquello en Rusia, porque hoy es enemigo jurado de Putin. Tinkoff está en lo cierto, los empresarios están cada día perdiendo más dinero y por esta razón el temor de Putin de que se le vengan encima, ¿no? Y eso es lo que todos esperamos, que si no puede ser algo externo, al menos ese movimiento interno de protesta, ese caldo de efervescencia que está, en algún momento termine de desfasarse. Una pausa, regresamos. Que también es interesante es que realmente a Putin le ha salido todo, como se suele decir, el tiro por la culata, porque esperaba que de alguna manera Ucrania no formara parte de la OTAN, que no pusieran bases cercano de su territorio, que hubiera una disputa interna y sin embargo lo que ha ocurrido es que hay un nacionalismo más grande que ha habido nunca, está más armado que nunca, es un país militarizado y con armas además de última generación y más cercano a Europa que nunca también, porque ya hemos sabido que la Unión Europea podría contemplar su acceso a la Unión, al igual que Finlandia. Y esto me ha llamado la atención en el día de hoy, porque fíjense que hace solamente unos meses había un 20% de la población finlandesa que quería adherirse a la Unión Europea y ahora, después de lo que han visto en Ucrania, casi el 70% al unísono están pidiendo entrar en la alianza. ¿Qué opinas al respecto? Sí, o sea, una de las tareas principales de esta invasión a Ucrania era pues desarticular la OTAN, era crear problemas internos a la OTAN y básicamente lo que ha hecho es totalmente lo opuesto. Ha solidificado la OTAN y ahora tenemos a Finlandia y Suecia, dos países neutrales que aunque sí han hecho operaciones o ejercicios con la OTAN, ahora quieren hacerse miembros de la OTAN, o sea, sus poblaciones con un margen muy amplio quieren formar parte de la OTAN. Ahora, obviamente, esa tarea principal de Putin, de desarticular la OTAN, pues no le ha salido muy bien, que digamos. También cabe señalar que el canciller alemán Scholz acaba de darle instrucciones a la industria de defensa militar de Alemania que vayan produciendo ahora armamento y abastecimiento para el ejército y el ministro de Defensa ucraniano. Eso es sumamente importante porque esa fue una de las quejas más grandes que tenía. Sí, o sea, y Zelensky llamó a capítulos varias ocasiones a Alemania por esto mismo. Y ahora vemos que el canciller alemán pues, ha tomado una posición muy positiva. Ahora, Charles Michel, el presidente de la Unión Europea, visitó Ucrania, visitó Kiev por sorpresa y se reunió con Zelensky. Ha dicho que obviamente se hará justicia y lo más importante que no van a dejar que pierdan la guerra. Zelensky le ha pedido armas. Vamos a escucharlo. La situación en el este y el sur de Ucrania sigue siendo extremadamente dura. Los ocupantes están intentando con su nuevo ataque masivo arrebatar al menos algún tipo de victoria, algo que pueda alimentar a sus vendedores ambulantes de propaganda. Estamos haciendo lo máximo para asegurar el suministro de armamento para nuestro ejército. Todos los días, todos nuestros diplomáticos y yo personalmente estamos utilizando todos los canales oficiales y no oficiales para lograrlo. Estamos trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana para acelerar la llegada de la ayuda militar. Estoy muy contento de decir con optimismo, cauteloso, que nuestros socios han comenzado a comprender mejor nuestras necesidades y qué es lo que realmente necesitamos de inmediato, en este momento en que Rusia intente reforzar su avance. Y claro, es que lo comentábamos también estos días. Toda esta batalla va a depender, por un lado, de las armas que sigue recibiendo el ejército ucraniano y, por otro lado, el despliegue que haga también Rusia.
Dos cosas importantes, el patriotismo de los ucranianos en este momento y la disponibilidad de las armas que se disponga y también la cantidad de hombres. Acuérdate que Putin ha trasladado una parte de su ejército, ¿sí?, mientras que Ucrania tiene movilizada a toda su población convertida milicianos, incluso milicianos internacionales. Exactamente. Entonces, ya están llegando los aviones, ya llegaron, comenzaron a llegar los aviones, eso se anunció oficialmente de parte de Estados Unidos, los aviones que son justamente conocidos por los pilotos ucranianos para ser volados. En los próximos días, la batalla que vamos a ver serán batallas en el aire, como lo veíamos en las películas de la Segunda Guerra Mundial. Esto lo vamos a ver aquí escenificado. Y vamos a ver hasta qué punto estos mismos aviones, porque van a enfrentarse con los aviones de rusos, son soviéticos finalmente. Pero hay un detallito. Todas las eyecciones, todas las salidas que han hecho los pilotos cuando han estado en peligro, los pilotos rusos que han tenido que les han averiado sus naves y han tenido que eyectarse, todos, ni a ninguno se le ha abierto el paracaídas. Y esto deja mucho que pensar. Se está hablando hoy de que posiblemente se les esté haciendo esto a propósito a los pilotos rusos para que o van a ganar en una batalla aérea o mueren porque ese paracaídas no se va a abrir. Esto es cruel, ¿no? Wow. Eso lo está haciendo el ejército de Putin. No, eso es una cosa inaudita. Yo no había escuchado eso nunca, Manolo, pero la verdad que de este Diablo Rojo me sorprende bastante poco. Ahora, lo que también me satisface, y eso me encanta por eso hablar con Arthur, es que siempre nos dice, bueno, ese ejército puede tener mucho, pero el ejército de los Estados Unidos, del que él es un gran conocedor, no se queda atrás. O sea, aquí vamos a ver tecnología punta, tecnología nueva, y vamos además a ver a soldados ucranianos, militares ucranianos, que han sido entrenados además por Occidente. Es decir, yo creo que esta batalla no habría llegado hasta este día 56 si no hubiera sido por esa preparación previa que hubo hacia los militares ucranianos, ¿no? Sí, digo, desde el 2015 llevamos entrenando ya las fuerzas especiales ucranianas y también otros elementos del ejército de Estados Unidos y de la OTAN. También estuvieron entrenando las fuerzas convencionales ucranianas. Pero cabe destacar sobre lo que está diciendo Manolo, es que el armamento que se vio previamente en la autodenominada fase 1 rusa fueron mayormente armamentos de defensa, lo que se le había proveído en aquellos momentos a las Fuerzas Armadas ucranianas, y ahora lo que estamos viendo es más armamento ofensivo. Ajá. O sea, que cabe destacar esa distinción, porque ahora podemos ver que los ucranianos van a ser un poquito más flexibles y van a tener una agilidad sobre el campo de batalla que nos va a permitir a ellos no solamente repeler una ofensiva rusa, sino también poder contraatacar ofensivamente las formaciones rusas. Ahora, es impresionante, Arthur, y yo me imagino que tú, además, siendo coronel de las Fuerzas Especiales del Ejército, te tiene que asombrar, como al resto de los mortales, la manera en la que están librando estas batallas los ucranianos, que muchos de ellos son civiles, son militantes que se han unido a ese ejército, con drones que han construido de cualquier manera y están volando tanques, con cócteles Molotov que están haciendo ellos mismos, es decir, como gato panza arriba, pero ahí siguen resistiendo. Sí, no, tenemos que recordar que la doctrina rusa no ha cambiado desde el 45 bajo el Marshal Zhukov y entonces pues ellos pelean una guerra muy rígida. En este caso, los rusos no están preparados para una guerra irregular o no convencional, que es lo que se está llevando a cabo ahora mismo en Ucrania. Y va a ser para ellos una repetición de lo que les pasó en Afganistán cuando tuvieron que salir tuvieron que salir de Afganistán a raíz de la guerra irregular que los afganos le hicieron a ellos, el Mujahideen. O sea que Rusia no ha aprendido sus lecciones y esta guerra y esta invasión para ellos, este conflicto va a ser muy sangriento y aún todavía le falta derramar más sangre rusa porque es lo que va a pasar en los próximos 6 meses a un año. Más de 5 millones de personas, según la ONU, han abandonado ya Ucrania y las que quedan todavía por salir. Pero yo quiero hacerte una pregunta, Manolo, porque tú has vivido en Rusia, conoces perfectamente la cultura, conoces el sistema. Con el hundimiento del Moskva, por ejemplo, que es ese barco insigne de la flota rusa, hay ya muchas madres dentro de Rusia que no se están creyendo el cuento oficial y preguntan dónde están sus hijos, qué está pasando con sus hijos. Desde adentro, esa maquinaria de propaganda o esa maquinaria, ¿es tan potente como para que realmente no se cuestione?
Por supuesto, es muy potente. Lo que ha hecho Putin en esta guerra es hacer un cerco al estilo soviético. ¿Cuál es el cerco mediático? En el cual todo tiene que pasar por un filtro. He vivido tantas y tantas historias allí en Rusia. Por ejemplo, lo del Kursk, que lo viví de cerca y lo transmití a muchos canales del mundo. Lo del Kursk, por ejemplo, comenzaron a decir, sí, están vivos, se pueden salvar. Y comienza una serie de mentiras, ¿no? Y mentiras, mentiras, hasta finalmente decirte, no, mira, ¿sabes qué? Están muertos, no se salvó ninguno. Puro cuento. Ajá. Ellos siempre estuvieron vivos y esperaron que murieran para que ellos después no contaran la historia real de lo que le pasó al Kursk. Esa es una de las historias. Lo otro es lo que tiene que ver con que los accidentes grandes allí jamás se dicen, fueron tantos muertos, hay tantos, se confirma en este momento. No, comienzan de 1, 2 y después comienzan lentamente a subir la cifra. Nunca le dicen, porque esa es una historia, es una forma de enseñanza psicológica soviética de que la información no puede ser de entrada fuerte, sino que hay que dárselas a cuentagotas. Aquí se dijo que los 500 marineros salieron todos sanos y salvos. Sí, sí. Esa fue la información oficial. Pero ya comienzan a aparecer información que son 50 muertos y por lo menos 150 heridos. O sea, el ataque fue sumamente grave a ese Moskva. Entonces me estabas comentando que es cruel, es absolutamente cruel lo que hacen. Totalmente cruel esta forma de manejar la información y sobre todo esto que hicieron con el Kursk, cruel. Aquí en el Moskva lo mismo, pero serán las madres mismas buscando a sus hijos las que finalmente nos van a contar la verdad de lo que pasó allí en el Moskva, buscando a esos muchachos. ¿Por qué? Otra cosa, eran marineros que no tenían ningún tipo de experiencia en este tipo de actividades, no sabían inclusive que iban a atacar y que estaban atacando a determinadas ciudades. No, es increíble. Arthur. Bueno, esto es la campaña típica de informativa que hacen los rusos, lo hemos visto desde, para mi generación, Chernobyl, la manera en que trataron de tapar todo lo que pasó allí. Con el Kursk también, o sea, el mundo occidental y los aliados de la OTAN sabían que Kursk se había hundido y habíamos ofrecido ayuda para ayudar a la Unión Soviética y a Rusia poder en ambos instantes, lo que es Chernobyl y el Kursk, poder retomar el asunto y poder salir por encima en esos eventos. Pero lo que va a suceder ahora en Ucrania, esto va a ser un evento no menos de 6 meses más. Wow. Y recuerda, Putin lo que está buscando es una victoria.